Y después de este paso por la publicidad pasamos ahora a hablar de Inagrup Elegido Futsal, que tenía este fin de semana un partido clave de cara a las dos finales que le restan ya para ver si se consigue el ascenso directo o si por el contrario hay que pasar por el playoff. Para hablar sobre el partido y un poco lo que resta de final de temporada tenemos con nosotros a Julián Vázquez, la voz de Elegido Futsal. Muy buena, Julián. Hola, muy buenas, José, ¿qué tal? Primero que nada, preguntarte qué te pareció el partido este fin de semana ante Melistar, que terminó con victoria por 3-1 para el equipo de Guillermo Martínez. Se hicieron los deberes como estaba predispuesto, trabajado. Hay que ganar y esperar. Sin duda no cabía otro. Partido bien planteado. Hay unos momentos de altibajos porque Melistar se está jugando el descenso. Pero bueno, al final el Ejido hizo su trabajo, que era ganar y esperar el milagro que se diera el domingo en la matinal, que no se dio. Estuvo cerca de darse, ¿no? Porque en esa segunda parte entre Guanapís y Málaga, el conjunto malagueño llegó a estar por delante, pero finalmente Guanapís es mucho Guanapís y terminó llevándose la victoria. La verdad es que sí, hizo el conjunto de Tete, que también se está jugando el posicionamiento en la tabla, ser tercero le da condición de pista en la vuelta, en el playoff, y ahí estaba, yo estaba ilusionado viendo el partido, y digo, vamos a hacer la machada, vamos a llegar. Pero no, al final los de Tete no tienen la pegada que tiene Ejido, no tienen la pegada que tiene Guanapís, Guanapís que está hecho como elegido a base de creación, contundencia, bien, iba a decir a base de dinero, ¿no? Pero tampoco es el caso. Está hecho a conciencia de jugadores para el ascenso, y tanto Guanapís como Inagrup pues nos van a llevar a las dos últimas jornadas, unos dependiendo de sí mismos y otros dependiendo de sí mismos y esperando el milagro. Volviendo un poquito a hablar del partido de Elegido, quería preguntar también por Melistar, porque sin duda es un rival trampa, así lo ha catalogado también Guillermo Martínez, y se pudo ver que es un equipo bastante mejor de lo que refleja la clasificación. Sí, Melistar empezó dubitativo, tuvo un cambio de entrenador, al cambiar al entrenador cogió una dinámica que hubo un momento que estaban soñando con el playoff, pero dos resultados malos lo volvieron a meter en la zona de abajo y ahora yo para mí, fíjate lo que creo, que va a ser ejecutor del ascenso. Yo sigo pensando que Inagrup va a subir con este equipo trampa. Te digo por qué. Porque el miércoles tiene que jugar un partido atrasado con el Gasifred, con Ibiza, que en teoría lo perdería, pero vamos a ver que gane. Y se la jugaría al sábado contra el Guanapix para quedarse en segunda. Ese es el objetivo. No dudemos que también Ejido va a Móstoles, que va a ser complicado, pero volviendo al partido, lo dije en la transmisión que hicimos en la media 24 horas, bien plantado, bien jugado el equipo de Jorge Barroso, y es un equipo que prácticamente es trampa, como tú bien dices, y como bien dijo Guillermo, porque no le perdió la cara, Inagrup llegaba, no conseguía batir a Gonzalo, con el 2-0 parece ser que se llegó tranquilamente al descanso, pero faltando 7 marcó Joaquín el 2-1 y ahí entraron un poquito las dudas del nerviosismo de, tú sabes lo que es fútbol sala, que tú te gusta verlo, llegar a marcar el 2-1 a falta de 7 era un mundo. Lo que pasa que, bueno, se la jugó Melistar para intentar sacar algo positivo en el Ejido y Jesús una vez más, pues esta vez, fíjate, acertó hasta de su portería. ¿Qué dirías que es lo que le ha faltado al conjunto melillense este año? ¿Qué no ha terminado de cuajar para que estén pues jugándose el descenso a falta de dos partidos, siendo un equipo que a priori pues podía estar para estar ya salvado con bastante más holgura? Pues lo que te he dicho, tuvo problemas con Tomás de Dios, una diferencia con algunos jugadores, al final hicieron el ikiwake, como se dice en el judo, por unos para otros, o el Salomón, ¿no? Hicieron una partición salomónica, echaron a los dos jugadores y al poco tiempo echaron a Tomás de Dios. Ahí estuvo un poco renqueante, sí que Barroso consiguió meter al equipo en dinámica, pero dos derrotas consecutivas inesperadas pues hicieron que los de atrás ganaran y lo han metido en esa dinámica porque luego se ha pegado 4 partidos sin ganar. Eso es lo que ha arrastrado ahí, pero yo creo que se van a salvar, yo creo que van a hacer la machada el sábado ante el Guanapí, te lo sigo diciendo una semana más, aunque muchos me traten de loco, pero yo creo que el Ejido va a depender de sí mismo. Volviendo a hablar un poco en clave Elegido, quería preguntarte cómo de importante consideras que fue reponerse de golpe ante Colo-Colo en Málaga con ese partido que terminó con ventaja para el equipo ejidense, 4-3, 3-4, que se jugó allí en Málaga.
¿cuánta importancia crees que puede tener ese partido de cara a final de temporada? Porque de haberlo perdido seguramente hubiese sido el adiós a la temporada y venir después de un resultado contra Colo-Colo, que también fue una gran sorpresa. ¿Qué importancia tanto mental como competitiva crees que tuvo ese partido? Ahí la clave, tú lo acabas de decir, la clave mental que trabajara Guillermo con los jugadores. El Colo-Colo lo trataron como un traspiés, vamos a dejarlo así, como decía Guillermo, un traspiés no era esperado. Para mí, la verdad es que más que traspiés fue un pequeño fracaso porque tú dependías de ti mismo ya con el resultado que se había dado. Pero al final pierdes contra el Colo-Colo, vas a Málaga, trabajas concienciadamente toda la semana para darle la vuelta a esa situación, consigues darle la vuelta, te plantas en Málaga, ganas bien ganado y al final el revertir esa situación contra lo del Colo ha sido una semana muy de trabajo mental, la verdad, más que física en la pista, ha sido mental, autoconvencer a los jugadores que se volvía a poder o se vuelve a poder, ¿no? Pero esta semana, José, hay que reivindicar todo esto, porque si en Móstoles no se consiguen los 3 puntos, lo que estamos hablando del trabajo tras esa derrota de Colo-Colo, dar la vuelta en Málaga, no sirve para nada, porque automáticamente si tú no ganas en Móstoles, el ascenso se lo has dado ya directo a Guanapix. Comentabas hace unos segundos, al igual también que Guillermo, que el equipo supo jugar el partido que tocaba, un partido muy inteligente, y es algo que hemos visto durante toda la temporada. Guillermo comentaba que todos los partidos, pues había unos que le demandaban más ritmo, otros que le demandaban jugar de X manera, pero creo que estaremos de acuerdo que el Ejido ha sabido sobre todo adaptarse muy bien a cada rival, y eso es algo que también le da bastante mérito al trabajo de Guillermo y que consigue pues que esos partidos que son muy complicados pues terminen saliendo de cara el hecho de no depender solo de que el plan A vaya bien, ¿no? Es que es una de las cosas que trabaja semanalmente, ¿no? El diferenciar. Guillermo es un estudioso de esto, no lo vamos a descubrir, lo que lo conocemos de sus equipos anteriores. Él es un estudioso y a cada equipo le tiene puesto un pequeño cono, ¿no? Por decirlo así. Este trabaja de esta manera, este presiona de tal manera, este la sigue el balón de tal manera. La verdad es que luego eso en grupal, para el equipo de suyo propio, lo lleva bien y lo lleva hasta el final. El partido de Colo-Colo, fíjate, volviendo al anterior, me decía que iba a ser muy, 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 muy complicado, de hecho lo fue, y este partido, como tú decías, de trampa, basaba la base de la contención para a ver cómo iban a aguantar los envites y las contras de Melistar, porque Melistar fue un equipo que tuvo muchísima posesión del balón, la posición y la posesión del balón a lo largo de la pista, y Nagruz le dejaba mucha cancha. Entonces, a lo que tú acabas de decir es, a cada equipo, como te digo, le tiene su cono de trabajo, este presiona más, este juega de 5, todo lo tiene estudiado, y la verdad es que hasta el momento hay que decir que lo está llevando bien. Pena las dos derrotas con Guanapís. Una en casa, que podía ser esperada, no comprendida, y la que menos comprendo es cuando remontamos en Zaragoza aquel 0-4, nos ponemos empate a 4 y fallamos 2 dobles penaltis. Pero bueno, al final deporte es deporte, José. También quiero preguntarte un poco cómo crees que llega el equipo a esta parte final de temporada con solo 2 partidos restantes, tanto físicamente, porque ha sido un año también pues muy exigente, con también la Copa de por medio, y mentalmente, ¿cómo crees que afrontan el conjunto ejidense estos 2 partidos que restan? Pues yo creo que los va a afrontar con todas las ganas del mundo, puesto que esto, a diferencia del año pasado, ya sabías a falta de 2 que ibas a jugar el playoff. Esta, concienzudamente, la tienen que trabajar en la mentalización de que se puede conseguir. Y el trabajo que va a hacerle de estas 2 semanas, primero va a ser Móstoles. Hay que ganar, sí o sí. Y ahí, dependiendo de lo que pase en ese partido, como te digo, importante, de Melistar con Guanapix, que se juega 1 hora antes, sabremos si esa mentalidad va a llegar a final. O imagínate que llegue, Guanapix no gane y tú ganes, como podía haber sido esta semana, la mentalidad de saber aguantar el tirón en el último partido en el Ejido. La mentalidad va a ser fundamental. Hay que trabajar, hay que buscar psicólogos, psicólogos. Esta semana va a ser de psicólogo, seguro. También quiero preguntarte un poco con respecto a las diferencias del año pasado. Este año la plantilla
es bastante más amplia, varios jugadores pues están teniendo muchos minutos, prácticamente todos, Guillermo los tiene muy enchufados a todos, puede ser también un factor diferencial, porque recordemos que el año pasado se llegó pues con jugadores muy cansados, por ejemplo con José arrastrando lesiones, con todos los 5 titulares, por así decirlo, entre muchísimas pinzas, con un Cola que también llegó muy justo al playoff, Nacho Gil. El fondo de armario que se ha conseguido este año también puede ser un factor definitivo que haga llegar al equipo en mejores condiciones. Este año el fondo de armario es potente. Ten en cuenta que viene enchufadísimo Rufino, Ope, este año tenemos más jugón todavía Cristian Rubio, han llegado los refuerzos de Barcelona y Jobs que están dando contundencia en la zona de a la pivot, en la cierre, tenemos a Nico Rosa, un capullito que el año pasado nos jodió bien hablando malamente, que este año lo tienes en tus filas, tenemos a un Jesús que está enchufadísimo, que ya encima, como dice anteriormente, mete hasta goles. Yo creo que la diferencia de ese fondo de armario es abismal, y luego que está trabajado muy bien el descanso y las rotaciones. Fíjate, el otro día hizo un cambio que no me lo esperaba, a la rusa, ¿no? Quitó 4 de golpe, hizo 2 rotaciones, quitando los 4 de pista. Yo creo que está también, Guillermo, dosificando un poquito más esta recta final de temporada. De los 2 partidos, que esperemos que solo sean 2, si no, hay que meterse de lleno en el playoff. Y ahora mismo, el playoff, fíjate que vamos a jugar a Móstoles, y si terminara así la temporada, tendríamos que volver a jugar con Móstoles. Justamente quería preguntarte por eso. Guillermo volvió a repetir este fin de semana que el objetivo era el ascenso, pero ¿podríamos decir que sería un varapalo para el club el no conseguir el ascenso directo y tener que jugar ese playoff? A ver, siendo realistas, el ascenso directo lo hemos perdido nosotros, porque lo tuvimos con el Colo-Colo, perdimos en casa y perdimos la opción de estar con 3 puntos de diferencia con Guanapix. Pero bueno, es que en ese abanico, algo así, ¿no?, de ascenso, entra o la vía directa o el playoff. Subir es el objetivo. ¿Que lo consigue de forma directa? Pues mejor. La verdad es que sería súper emocionante el último partido contra Leganés, tener el ascenso. ¿Que no? Pues ya sabe que tenemos que estar en el mes de, casi llegando a final de junio, metidos en el playoff. Pero bueno, yo creo que al final puede ser. ¿Qué podemos esperar del partido este fin de semana ante Móstoles, que es un equipo que está también en esa parte alta de la clasificación? ¿Qué crees que va a pasar ese fin de semana en la ciudad madrileña? Me pongo la mano porque es que fíjate, José, Móstoles tiene opción todavía de ser tercero. Si Móstoles le gana al Ejido y hay otros resultados en esta jornada que se le dan, puede llegar a ser tercero, con lo cual la condición de pista la tiene contra el Zambú, que es al mismo el que estaría en esa quinta posición, cambiándola con él. Así que Móstoles se la juega sí o sí. Lo que pasa es que hay que ganar nosotros, y a Móstoles que haga los deberes en la última jornada como pueda. Porque Justamente el partido va a ser muy difícil. El primer partido entre ambos equipos terminó con victoria contundente para el Ejido por 6-2, pero imagino que Móstoles llega en otro momento donde también se juega más y que parece que no va a ser tan fácil el partido. Fíjate que el otro día hablaba con el entrenador de Avanza. Avanza Futsal le mete 6-2 a Móstoles, y la semana anterior le mete Móstoles 8, y porque no quiso meterle más. Fíjate lo que son las... Es que Móstoles, la pista de Móstoles es una pista que mide 40 por 20, pero las gradas están encima de la pista. Prácticamente hay 1,5 metros entre la grada y la línea de banquillos. Es mucha la presión. El futsal en Móstoles siempre estuvo muy marcado. Este año se ha vuelto a reenganchar la gente. Ten en cuenta que este equipo es recién ascendido de Segunda B, pero en todas las jornadas, en las 28 que llevamos, nunca ha salido de los 4 primeros. Con lo cual el conjunto de Tino va a ser un equipo muy, muy, muy rocoso, muy, muy peligroso. Justamente sobre la media también te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo el pabellón de Ejido en estos últimos encuentros, donde la afición ha jugado también un papel importante y va a ser también crucial de cara a ese último partido que se va a jugar en casa, y en caso de tener que jugar el playoff también va a tener un gran papel? El número 6, como se dice en el argot del fútbol sala, ¿no? Un pabellón que cada semana atrae más público. No hay sitio muchas veces. Fíjate, ahora vemos la imagen ahí puesta que tenemos, ¿no? Tenemos a la gente que el propio compañero Alejandro le tenía que decir a la gente: por favor, sentaros, que no podemos transmitir el partido en sí. Es con la emoción, cómo se llena el pabellón, en las vistas generales se ve, tú eres aficionado, ¿no? Sueles ir, lo ves desde tu zona, gente de pie, por detrás de la portería donde se accede a la grada, también gente de pie. O sea que yo creo que se le ha quedado chico, incluso abriendo las laterales como se abren.
es espectacular el ambiente que se está viviendo en el Ejido, y más si llegamos a esa última jornada con opción de. Bueno, Julián, pues quería darte las gracias por venir un ratito con nosotros a hablar sobre el Ejido Futsal y ojalá pues que la siguiente vez que nos veamos sea celebrando ese ascenso directo o el playoff, sufriéndolo y disfrutándolo, ojalá que también. Bueno, yo por el bien de todos, que subamos directamente el 16 de mayo. Después de hablar de la Grupo Elegido Futsal, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero enseguida estaremos de vuelta para hablar sobre la previa y resultados de los principales equipos de la provincia.